Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más aquí en el Burrito Fronterizo, en su programa favorito, La Voz que Incomoda. El día de hoy, 7 de marzo, 7 de mayo, vamos a platicar de algunas cosas bastante interesantes. Porque el miedo que tenemos aquí no es molestar con lo que decimos, no es incomodar a las personas, no es decir esos datos que el gobierno no quiere que digamos. Por el contrario, el miedo que tenemos es que en el afán de no hablar, de no decir las cosas, de no comunicar y de no difundir las noticias nacionales que golpean a México, esta situación nunca mejore. Porque hay algo que ningún discurso político puede esconder: la situación de inseguridad, de violencia, de pobreza, de analfabetismo que se vive en México, la falta de vitaminas, la falta de medicinas, la falta de atención de calidad por los servidores públicos en todo el país es deplorable. Y los funcionarios públicos que trabajan con honradez, con probidad y de buena manera son contados con la palma de una mano. Y de esta manera, entonces tenemos que tomar la obligación de las y los mexicanos de presionar, de compartir la información, de difundir y hacer conciencia sobre la realidad que vive México. Y es así que llegamos el día de hoy a hablar sobre Estados Unidos, que ya contempla intervenir en México, porque la Cuarta Transformación perdió el control del país y convirtió a México en territorio del narco. Un contexto muy breve sobre esta aseveración que puede espantar bastante a las personas, pero refleja la vista internacional que el mundo tiene sobre México, sobre el gobierno mexicano y sobre la situación que estamos viviendo hoy en día. Un contexto rápido es que Estados Unidos ya no ve a México como un socio confiable en seguridad, en estrategia, en logística, en política internacional, sino como un país rebasado por el crimen organizado, infiltrado políticamente y convertido en una plataforma de narcotráfico y del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. El mensaje desde Washington es cada vez más claro y más peligroso. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, si México no actúa, Estados Unidos lo hará. Y por primera vez en muchos años, la discusión sobre operaciones directas contra cárteles dentro del territorio mexicano ya dejó de ser un tema marginal para convertirse en posibilidad abierta dentro del discurso político y de seguridad del gobierno norteamericano. La razón es evidente. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, dejó crecer dentro del poder a grupos de fuerza criminal mientras protegen políticamente a gobernadores, operadores y estructuras señaladas. La estrategia de abrazos terminó convertida en un símbolo de debilidad, de impunidad y pérdida de control territorial. El abrazos, no balazos, se convirtió en la cruz que está atacando a México. Hoy el mundo observa a nuestro país como una nación donde regiones enteras viven bajo el dominio criminal, mientras el gobierno federal responde con propaganda, con negociación y confrontación, con golpeteo político. Hoy entendemos que allá en México, en nuestro querido país, aquí en nuestra tierra, donde la gente sangra, sufre, pierde sus casas, es obligada a desplazarse, porque la migración ya no es solamente de los gobiernos centroamericanos pasando por México hacia Norteamérica, no, ahora es de los propios mexicanos, abandonando sus hogares, sus familias, todo el legado de historia familiar que han tenido. Hoy el golpe es bastante claro y bastante directo si me lo preguntan. México está en una situación pendulante, con problemas gigantescos que no se pueden ignorar, que no pueden hacerse de la vista gorda, que exigen hoy por hoy una reacción inmediata. Y los mexicanos también nos sumamos a la exigencia de saber qué van a hacer las autoridades. El presidente Donald Trump pone a México en la mira, autoriza planes directos contra cárteles mexicanos. El combate al fentanilo se vuelve una prioridad nacional para Estados Unidos. Y Washington habla de eliminar estructuras criminales. México es sometido entonces a una presión internacional. La crisis de seguridad mexicana ya escala a ser tema de diálogo en otros países.
Estados Unidos ya no habla de cooperación, habla de combatir al narco como una amenaza internacional. Y aunque es debatible saber cuál es el grado de afectación que pueda llegar a tener Estados Unidos y qué tanto esto podría justificar una intervención dentro de México, que no es lo que estamos promoviendo, es preocupante que la situación del país haya escalado a tales magnitudes que hoy por hoy Estados Unidos ya empieza a hablar en foros internacionales acerca del país como un detrimento a la seguridad internacional. Esos son los logros que la cuarta transformación a día de hoy está generando, y esas son las situaciones que no se pueden seguir perpetuando dentro del poder. Son focos rojos de emergencia que están sonando. La advertencia contra gobiernos cómplices es clara. La estrategia antiterrorista de Estados Unidos de Norteamérica señala a gobiernos vinculados con el crimen organizado, señala actores políticos mexicanos que están en nexo directo con el narcotráfico. Apenas hace algunas semanas hablábamos acerca de las 50 visas que Estados Unidos canceló a funcionarios públicos del gobierno federal mexicano por haber tenido presuntamente nexos contra el narcotráfico. Una investigación que decíamos va a seguir aumentando. Este es el comienzo. Esta es la manera en que Estados Unidos dice: estoy investigando, pero vamos a seguir adelante con la seguridad nacional. Y esto no es para hablar bien de nuestro vecino del norte. Quien habrá visto estos videos aquí en el Burrito Fronterizo, aquí en La Voz que Incomoda, sabe que nosotros siempre hemos escuchado esta frase que nos dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, bendito México que necesita que hoy se menciona que la tensión está creciendo, que entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense la relación está tensionándose. Ya se habla de posibles operaciones dentro del territorio nacional, y la respuesta del gobierno federal debe ser certera y clara. Estados Unidos está diciendo públicamente que el crimen organizado opera con protección política. Y hasta que no hayan pruebas con transparencia y acceso a la información por parte del gobierno mexicano, todo parece apuntar que las acusaciones no son tan sencillas de borrar. El narcogobierno del hoy Movimiento de Regeneración Nacional, aunado al desgaste internacional que esto presupone entre el fiscal de Estados Unidos, habla de acusaciones contra políticos mexicanos, investigaciones que apuntan a vínculos entre narco y poder. Morena, como partido, mantiene un respaldo a personajes internacionalmente criticados, internacionalmente cuestionados. La imagen internacional de México, la imagen global y mundial del país, se está deteriorando. La presión internacional está aumentando. La criminalidad y la impunidad de México ya es un tema político internacional. México llegó a un punto gravísimo. Estados Unidos ya no habla como aliado, habla preocupado, habla como un gobierno que considera que el crimen organizado penetró estructuras políticas y territoriales dentro de México, algo que la oposición lleva diciendo ya años. La imagen internacional de México se derrumba, mientras el Movimiento de Regeneración Nacional sigue minimizando el problema y protegiendo a personajes cuestionados hoy internacionalmente. El discurso de soberanía nacional no va a alcanzar para esconder una crisis internacional. Washington fijó una postura, y cada nuevo señalamiento fortalece la percepción de que el narcotráfico no solo controla territorios, tiene influencia directa de control dentro de las estructuras de poder del sistema político mexicano. Y en este orden de ideas se vuelve imperativo que las y los mexicanos conozcamos lo que está sucediendo. Hoy, a través de las redes sociales, hoy que los periódicos son digitales, hoy que podemos darnos 5 minutos al día con la taza de café de las mañanas para entender qué es lo que está sucediendo, se vuelve necesario, urgente, importante que las y los mexicanos conozcamos la realidad, conozcamos lo que se dice allá en los foros internacionales, lo que se dice en Washington, lo que se dice de nuestros funcionarios públicos. Y sobre todo hay que preguntarnos, ¿qué tanto podemos nosotros confiar en México si esta situación internacional sigue golpeando con fuerza
al sistema político nacional? Y sobre todo, ¿qué tanto podemos confiar en nuestros servidores públicos? Ahora, la duda ya no es solamente de la oposición o de críticas dentro del país. La duda de hoy que se golpea en México es sumamente preocupante. ¿Qué está sucediendo con nuestro México? ¿A dónde vamos a parar con nuestro México? Y sobre todo, ¿qué podremos hacer mientras México se mantiene a nivel internacional como una figura cuestionada, interrogada y bajo mucha presión? Las tensiones políticas en un país turístico, en un país de comercio, productor, no son buenas. Porque ¿qué pasa con el turismo cuando dicen México está controlado por el narcotráfico y el gobierno no te protege, no hace nada? No es casualidad que hace 2 semanas aquí mismo habláramos de que allá en Europa, allá en Londres, declaraban que México para los turistas no era seguro. Y hoy un cambio, hoy la situación engrandece. ¿Por qué? Porque seguimos encontrando estructuras de poder y acusaciones desde países enteros que dicen, México, algo está sucediendo en tu gobierno, estas ya no son malas apreciaciones, estas ya no son suspicacias, estas son acusaciones serias que a nivel internacional generan un peligro, un problema y sobre todo una amenaza para las y los mexicanos. Y ahí es donde tenemos que actuar. Por eso, en La Voz Incómoda, seguimos hablando, sin miedo, con determinación y convicción, porque no podemos entregar a México sin por lo menos alzar la voz. Esto es La Voz Incómoda. No se vayan y quédense con nosotros para el siguiente segmento del capítulo del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. En este siguiente segmento del capítulo del día de hoy, 7 de mayo, nos encontramos con una noticia bastante interesante. Enrique Insunza, un narcopolítico y violador protegido desde las más altas cúpulas y esferas de poder de, adivinen quién, el Movimiento de Regeneración Nacional, el cual ya no lo puede ocultar. El problema dejó de ser únicamente el escándalo internacional que lo vincula con la red política de Rubén Rocha Moya, señalada por Estados Unidos por sus íntimos nexos con el narcotráfico. Ahora, el centro del escándalo también son las acusaciones por delitos sexuales y violación que persiguen al narcosenador morenista desde hace años y que a las cúpulas del partido decidieron encubrir, minimizar, proteger. Insunza sigue con fuero. Insunza fue uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya, un operador político clave del obradorismo en Sinaloa y una pieza protegida por Morena como partido, incluso cuando comenzaron a surgir denuncias públicas, expedientes y señalamientos relacionados con abuso sexual y violencia contra mujeres. Hoy, el escenario es brutal para la Cuarta Transformación, porque el personaje que Estados Unidos coloca dentro de una estructura de protección al crimen organizado también arrastra acusaciones gravísimas por violación agravada y aún así sigue sentado en el Senado, sigue protegido por Morena. Hoy tenemos varios casos que analizar. El senador señalado por Estados Unidos y protegido políticamente por Morena señala que en Estados Unidos se ha nombrado y acusado a Enrique Insunza dentro de una red de políticos cercanos a Rubén Rocha Moya, acusaciones por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa, presunto apoyo institucional a operaciones criminales. Morena evita exigir separación del cargo. La dirigencia morenista guarda silencio absoluto. Insunza permanece blindado desde el Senado en las más grandes cúpulas de Morena, mientras cualquier ciudadano ya enfrentaría consecuencias cuasi inmediatas. Morena convierte a Insunza en un intocable, a pesar de las graves acusaciones contra él, y esto nos deja ver que el piso no es parejo, que para el gobierno en turno es más importante el amiguismo, el favoritismo, la protección a sus candidatos, la protección a sus funcionarios, que la verdadera impartición de justicia. El mismo partido que promovió el año pasado la elección de jueces y magistrados con la reforma judicial
porque dijeron que ellos eran honrados, transparentes y que con ellos sí podíamos confiar en tener juzgadores que trataran bajo los principios rectores del derecho a todos los mexicanos y a todas las mexicanas, hoy son cuestionados precisamente por la opacidad en el proceso, por la mala administración de justicia y por la impunidad que perpetúan, que administran, que controlan desde estas cúpulas del poder morenista. Las acusaciones por violación y delitos sexuales que Morena encubre son señalamientos públicos por presunta violación y violencia sexual, denuncias revividas durante procesos electorales. Una jueza pidió aplicar la ley contra Enrique Insunza, pero junto a colectivos y voces públicas que cuestionaban esa candidatura. Morena ignoró los señalamientos y lo impulsó políticamente. Las cúpulas del partido prefirieron protegerlo antes que investigar más. Ante las acusaciones gravísimas que cualquier gobierno serio habría investigado, hoy Morena decide proteger y continúa dándole impunidad, demostrando entonces en los hechos, a diferencia de en el discurso, que se trata diferente a quien seas, que sí hay favoritismos, que el nepotismo, que la impunidad, que la corrupción en las investigaciones y procesos judiciales y procedimientos electorales sigue existiendo. El Movimiento de Regeneración Nacional está a punto de colapsar moralmente, defendiendo a un presunto narcotraficante acusado acerca de violación. El partido no rompe con Insunza, pese al tamaño del escándalo tan grande que se avecina. La narrativa de honestidad queda completamente destruida. Morena protege a personajes acusados de narcotráfico y violencia sexual. El caso golpea directamente el discurso feminista de la Cuarta Transformación. El silencio de Claudia Sheinbaum y la dirigencia se vuelve insostenible. La protección política pesa más que las víctimas y la misma justicia. El caso Insunza retrata perfectamente en qué se convirtió Morena, un partido que exige discursos de género y moralidad, mientras protege a sus propios cuadros, aunque estén de narcotráfico y llenos de violación. Enrique Insunza entonces se convirtió en el símbolo más tóxico y más podrido del poder, un senador señalado por Estados Unidos, acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico y además señalado públicamente por violencia sexual y violación, y aún así el partido entero se mueve para protegerlo. Eso destruye automáticamente cualquier discurso moral de la Cuarta Transformación, porque aquí ya no se trata de errores políticos ni de ataques mediáticos, se trata de un personaje protegido desde las cúpulas del poder, pese a cargar acusaciones graves e urgentes de atender, que en cualquier democracia funcional habrían provocado la separación inmediata del cargo e investigaciones serias. Y cada día que lo siga haciendo, confirma lo que millones de mexicanos ya sospechan, que para la Cuarta Transformación el problema no fue la corrupción, el abuso o la violencia. El único objetivo siempre fue conservar el poder, aunque eso implique defender a personajes llenos de narcotráfico y acusados de violación. En ese orden de ideas, vemos que el discurso es sumamente destructivo. Vemos que aquellos que dijeron ser diferentes, que se llenaron la boca 18 años haciendo campaña para llegar al poder, no solamente son iguales, sino que son peores. Las apreciaciones de Estados Unidos, las acusaciones con evidencia sólida y los cientos de problemas que trae esto consigo para el país se vuelven urgentes, prioritarios, y rompe el corazón pensar que es prioritario en el discurso nada más, porque para nuestros gobernantes esto sigue siendo un tema completamente ignorado, que a día de hoy se sigue sin analizar, se sigue sin tratar y sobre todo se sigue sin atender. Y de esta manera, en este tenor, no podemos hablar de justicia, mucho menos podemos hablar de seguridad en el gobierno, mucho menos entonces podemos hablar acerca de las necesidades cubiertas. No, hoy tenemos algo claro en México, y es que
La realidad supera la ficción. Antes, pensar que un gobierno iba a proteger tanto a un senador como para ignorar las advertencias y acusaciones de Estados Unidos con evidencia sobre narcotráfico, que ya es incluso a nivel internacional considerado como un terrorismo y violación, sería algo de sátira, algo de risa, algo de burla política, algo que saldría en la película del infierno, de la ley de Herodes, y por el contrario, hoy la realidad supera la ficción, se perpetúa como algo que existe, que se sufre, que se vive dentro de México. Y entonces no podemos seguir con miedo, no podemos seguir los mexicanos callados, haciéndonos de la vista gorda, ignorando a otro lado. No podemos seguir desviando la mirada a los mexicanos ante un problema que sigue perpetuando en México, que sigue generando situaciones. Y ahora, con más razón, me pregunto, ¿cómo es que estas acusaciones tan serias se ignoran por parte del gobierno mexicano, pero aquellos actos que sí hicieron los funcionarios públicos de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, constitucionalmente electa, democráticamente electa, cómo es posible que ella sea ignorada, que a ella no se le apoye, que a ella se le golpetee políticamente y curiosamente haya sido el Senado, el mismo Senado que defiende a Enrique Insunza como senador, el que haya mandado a llamar a Maru Campos a comparecer al Senado de manera extraoficial, ilegítima e ilegal, porque el Senado no es competente para pedir exigencia de rendición de cuentas a los gobernadores de los estados. Y fue ese mismo órgano el que hoy ignora, omite, esconde y perpetúa la impunidad con control político, con fuerza, con una variedad de hipocresías que se podrían contar el día de hoy, que indignan, que molestan, pero sobre todo preocupan porque no sabemos entonces a dónde va a llegar México. Si los gobiernos de los estados empiezan a trabajar, el gobierno federal los ataca, los golpetea, y aquí estamos viendo por qué. Estamos viendo que los nexos contra la delincuencia organizada claramente hacen que una gobernadora que sí lucha por la seguridad pública, que sí intenta estrategias novedosas para desmantelar todo un narcolaboratorio, se vuelve cuando menos una espinita molesta para el gobierno federal, porque este gobierno federal está ignorando, y con ignorar, con omitir, con permitir, de facto cuando menos, ya se están volviendo un cómplice extraordinario, de manera directa o indirecta, si lo quieren ver así, hacia el narcotráfico en México, hacia la delincuencia y hacia la inseguridad generalizada que hoy se sufre por todo el país. Y de esta manera no podemos ver, no podemos pensar sino que la guerra, que la batalla, que las buenas intenciones que se tenían están a nada de desaparecerse. México, todavía no hemos perdido, pero necesitamos que las y los mexicanos se interesen por la patria, por lo que está sucediendo y por lo que va a suceder. Por eso hoy les digo, mexicanos, mexicanas, es tiempo de alzar la voz, aunque incomode. Esta es La Voz Incómoda. No se vayan y escuchen el último segmento del capítulo del día de hoy, aquí en su programa favorito, El Burrito Fronterizo. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Ahora, para tener una vista un poco más local, vamos a cerrar el tema del día de hoy aquí en su programa favorito, del Burrito Fronterizo, La Voz que Incomoda, hablando acerca de nuestro querido estado de Chihuahua. Esta tierra que tanto amamos y que tanto nos preocupa poder cuidar, amerita entonces que dediquemos algunos momentos al día para platicar acerca de lo que está sucediendo. El título del día de hoy es el siguiente: Maru Campos sigue trabajando y no se amilana ante nada ni nadie. Mientras la narcopresidenta, el Poder Ejecutivo Federal, convierte el poder en propaganda, confrontación y protección política, en Chihuahua hay una gobernadora que sigue trabajando pese a la presión política nacional. Del otro lado, hay un gobierno federal aliado con el narcotráfico, consumido por la propaganda, el control de daños y la defensa permanente del Movimiento de Regeneración Nacional y sus narcos servidores públicos. Maru Campos no se dobló, no pidió licencia,
y no frenó. Operaciones en beneficio de Chihuahua se mantuvieron actuando, sin esconderse detrás del discurso político, mientras desde el oficialismo intentaron fabricar desgaste tras el operativo contra el narcolaboratorio. En la Sierra del Pinal, la respuesta en Chihuahua fue seguir trabajando, y eso fue lo que más molestó en Palacio Nacional, porque la Cuarta Transformación esperaba miedo, crisis y retroceso político, pero encontró un gobierno estatal que siguió operando, mantuvo resultados y conservó un respaldo ciudadano. La presidenta volvió a hacer lo que Morena lleva años haciendo: negar, desacreditar y convertir cualquier crítica en confrontación política. Todo mientras el país vive una crisis de violencia en regiones controladas por el crimen organizado y escándalos permanentes alrededor de personajes ligados al oficialismo. En lugar de concentrarse en recuperar seguridad, el narcogobierno federal parece obsesionado con proteger la imagen de un movimiento que trabaja de la mano de los cárteles. Y mientras eso ocurre, Maru Campos sigue enfocada en responderle a quienes votaron por ella, a los mexicanos que sí quieren una estrategia de seguridad real, que sí quieren algo que suceda, algo que actúe, pero sobre todo que responda a las incógnitas más grandes de México: qué es lo que está sucediendo y de qué manera la crisis de seguridad que ya llegó y que se está instaurando en el país desde las mismas cúpulas del poder va a ser combatida. Cómo la transformación va a transformar del caos de inseguridad que vivimos a la paz que prometieron. Morena quiso doblar a Maru Campos, pero fracasó. Intentaron empujar licencia contra la gobernadora. Morena buscó instalar una narrativa de crisis política. El Congreso rechazó el exhorto por falta de sustento. Chihuahua mantuvo una estabilidad institucional. Maru siguió trabajando sin detener operaciones. La ofensiva política terminó debilitando al oficialismo. No pudieron frenar a Maru Campos. Ella sigue trabajando y dando resultados para todos los chihuahuenses. Sheinbaum responde con propaganda, mientras Chihuahua responde con resultados. Claudia Sheinbaum salió a desacreditar críticas y señalamientos. El gobierno federal convirtió el tema en defensa política de Morena. Chihuahua mantuvo estrategia y operativos de seguridad. Maru Campos no modificó agenda ni ritmo de trabajo. El operativo contra el narcolaboratorio sigue siendo un golpe relevante al crimen. El contraste político se vuelve cada vez más evidente. El problema para Morena es que los hechos pesan más que las conferencias, más que las mañaneras. Mientras el gobierno federal es pura narrativa, Chihuahua muestra resultados reales. La gente respalda a quien gobierna, a quien actúa y a quien vela por los intereses de seguridad, y es algo que en redes sociales se está empezando a compartir. No podemos buscar gobiernos que atacan, que polarizan, que dividen, a favor del crimen, a favor de la inseguridad y de la violencia. El 74% de las personas hoy respaldan en Chihuahua las acciones de seguridad. Hay apoyo ciudadano al operativo contra el narcolaboratorio. La percepción pública favorece resultados concretos. Maru Campos mantiene trabajo permanente y presencia estatal. El respaldo se sostiene pese a ataques políticos nacionales. Chihuahua mantiene una narrativa de firmeza institucional. La gente ya empezó a cansarse de discursos reciclados, de propaganda y polarización diaria. Y cuando eso pasa, lo único que queda son exigir resultados. Maru Campos sigue trabajando y no se amilana ante nada ni ante nadie. Esa es la realidad que más incomoda al gobierno federal. Hoy ha optado por los cárteles y la droga, por el crimen organizado, desde el cártel de Sinaloa hasta la barredora de Adán Augusto y Andrea Chávez, porque mientras Claudia Sheinbaum encabeza un narcogobierno cada vez más atrapado en propaganda, en confrontación política y defensa permanente a un partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, en Chihuahua hay una gobernadora que decidió seguir gobernando aún bajo una presión nacional, bajo un golpeteo político y violencia de género política. El oficialismo apostó al desgaste,
al ruido mediático y al golpeteo político, pero terminó encontrándose con algo que ya casi no existe en la política nacional: un gobierno concentrado en resultados y no en narrativa. Morena no logró doblar a Maru Campos, pero sí golpeteó, intentó y atacó. Y eso es innegable. Eso hoy es una realidad que no se puede dejar pasar. Hoy las preguntas son claras. ¿Por qué al inicio del día vemos cómo Estados Unidos señala a funcionarios públicos con acusaciones, con pruebas muy sencillas y muy claras, concretas y específicas? México tiene a funcionarios públicos coludidos con el narcotráfico. Y por otro lado, nos encontramos con que cuando un gobierno, una entidad federativa, una gobernadora constitucional y democráticamente electa vela a favor de la seguridad, de golpear en 1,000 millones de pesos, económicamente hablando, a los grupos delincuenciales de México, el gobierno federal la ataca, la critica, pero por el contrario, se mantiene omiso sin hacer nada ante lo que está sucediendo y las acusaciones que Estados Unidos está presentando, porque los criminales de cuello blanco se mantienen activos, se mantienen trabajando, se mantienen en puestos de poder controlados, administrados por el mismo gobierno federal, mientras que aquí, en el gobierno de las entidades federativas, en los gobiernos de los estados, se sigue criticando a quienes sí trabajan por México, a quienes sí buscan mejorar la situación clave del país. Y eso es algo que no podemos ignorar, que no podemos dejar pasar. Así, mexicanos orgullosos del país, estamos en la responsabilidad ineludible de enfocarnos, de comunicar, de compartir, de expresar lo que está sucediendo. No podemos quedarnos callados y es necesario formar entonces una red de ciudadanos conocedores, que difundan las noticias, que hablen, que alcen la voz, que compartan lo que piensan. Y solo de esta manera se podrá hablar entonces de democracia, de libertad y de continuidad a favor de la lucha contra el narcotráfico, porque al gobierno federal parece que se le olvida que la lucha es contra, no a favor del narcotráfico. Se le olvida que el beneficio de la seguridad es una obligación que debe consagrar para las y los mexicanos. Mientras no tengamos esto listo, mientras no tengamos estos elementos asegurados, no podremos decir que México está seguro y que las y los mexicanos estamos seguros. Por el contrario, es cada vez más común que hayan cuestionamientos, preguntas, emergencias y crisis políticas por este golpeteo, porque los hechos dicen algo muy distinto que el discurso. Es bastante claro: se lucha contra el crimen, se ataca la impunidad y se acabó la corrupción. Eso es lo que han estado diciendo desde el 2018, pero los hechos dicen otra cosa. Los hechos dicen que cuando una gobernadora actúa en coordinación con organismos internacionales para poder avanzar, luchar y proteger a sus ciudadanos, pues ahí el gobierno federal ataca, critica y golpetea políticamente. Al inicio pensábamos que se golpeteaba porque era un logro que evidenciaba que ellos no lo han querido hacer, porque con más recurso, con más conexiones, con más poder político y con mucha más autonomía desde el gobierno federal, se podrían hacer operativos mucho más grandes, seguramente igual de exitosos, si el recurso y la estrategia con continuidad, analizada integralmente, fuera bien planeada. Sin embargo, como esto no es así, el logro de una entidad federativa saca a relucir todavía más las omisiones, las faltas y los errores que terminan siendo responsabilidad del gobierno federal, al permitir que ese narcolaboratorio que ha despertado todo este océano de controversias y de necesidad imperativa por hablar y alzar la voz, es que el gobierno federal permitía que estuviera trabajando. Lo permitía, tal vez no directamente, intentando ser ingenuos, intentando pensar con que no sabían que estaba operando y existiendo un elemento tan grande de delincuencia y crimen organizado en México. Sin embargo, era su responsabilidad saber, era su responsabilidad asegurarse de que las cosas sucedieran bien, de que eso se detuviera y, aparte de detectar, actuar en favor de la seguridad nacional, cosa que no sucedió.
cosa que México siguió siendo omiso en acatar. Y hoy se está pasando factura. Sin embargo, ante las nuevas vistas de lo que sucede con las acusaciones de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano y sus funcionarios públicos, hacia más de 50 funcionarios públicos presuntamente coludidos con el narcotráfico, el discurso y la interpretación del mismo cambian radicalmente, porque ahora no solamente es golpeteo político hacia un gobernador de oposición que hizo las cosas bien y a quien no se le quiere dar mérito como Maru Campos. Hoy podríamos estar viendo impunidad, administración de injusticia y sobre todo colusión con el crimen organizado desde el gobierno federal, lo que es bastante preocupante y no se puede dejar pasar. Hoy, desafortunadamente, no tenemos las respuestas, pero muchas preguntas, y el gobierno federal no sale a dar la cara para dar respuestas claras, concretas y fundamentadas, sustentadas y justificadas. El gobierno federal se limita a discursos, a palabrería y a mentiras, porque no decir la verdad es y siempre será una mentira. Esto es La Voz Incómoda, pero como siempre, la voz más importante es la de ustedes. Alcen la voz, lean, infórmense y compartan lo que está sucediendo, porque ya es necesario si amamos a México. Nos vemos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a todos ustedes.